Hola, que Dios les bendiga. Qué placer estar en contacto con ustedes, los jóvenes de Alternativa Adolescente. Daniel Piñotti me pidió que haga un video acerca del libro de Esdras. Bien, vamos a comenzar brevemente. Esdras, el nombre significa al que Dios ayuda o ayudado por Dios. Este libro tiene mucho de historia judía. Este libro habla de el regreso de la cautividad del pueblo judío. Había sido esclavo en Babilonia. El rey Nabucodonosor había cautivado al pueblo judío y lo llevó esclavo así a Babilonia. Esto fue en el año 586. Más tarde, cuando termina la esclavitud, esto fue profetizado en Jeremías capítulo 25. Si uno lee capítulo 25, verso 10 en adelante, es tremendo como describe la cautividad. Y allí en la cautividad ellos clamaron a Dios. Se escribe, por ejemplo, la cautividad del Salmo 42, donde anhelaban su patria, donde anhelaban volver a estar en las fiestas del templo. Y bueno, también en este libro se ve la soberanía de Dios, se ve a Esdras como un tipo de Cristo, pero se ve la soberanía de Dios porque hay edictos reales. Dios va moviendo los corazones de los reyes en favor de su pueblo. Por ejemplo, Nabucodonosor cautivó al pueblo hebreo y lo llevó, judío, y lo llevó esclavo allí a Babilonia. Ciro vence a Nabucodonosor y Dios mueve el corazón de Ciro, el rey de Persia, y en el 538 a.C. él da un edicto, un mandato que se escribe, un decreto, donde hay una orden. Esto está capítulo 1 de versículos 1 al 3, hay una orden para reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Eh, Entre los capítulos 6 y 7, más o menos 70 años transcurren. Capítulos 6 del 3 al 8, el Darío, el rey de Persia, da la orden para continuar la reedificación de los muros. ¿Por qué da la orden para continuar? Porque Artajerjes, capítulo 4, verso 21, da la orden de parar. Pero Dios, los enemigos le habían dado una mala información. Pero Dios obra en el corazón de Artajerjes o Longimano, porque tenía las manos grandes, según historiadores, dio la orden de parar y la obra paró. Pero capítulo 6, verso 7, da la orden de continuar con la reedificación del templo. Así que el templo, un lugar de adoración a Dios, el lugar que construyó el rey David, mejor dicho, que Dios puso en el corazón de David, pero que lo construyó su hijo Salomón. Dios usó a David para proveer los materiales y el rey Salomón construye el templo que años más adelante es destruido. Bien, acá Esdras vuelve de la cautividad. No quiero ser muy cargoso, pero sí hay cosas para tomar en cuenta como una simbología. Esdras relata, y en capítulo 3, una de las primeras cosas que se restauran. Una de las primeras cosas que se restauran, capítulo 3, dice, verso 3, y colocaron el altar sobre su base. Una nota de color, por así decir. Capítulo 3, verso 1 dice, se juntó el pueblo como un solo hombre. Los historiadores dicen que Nehemías y Esdras era un solo libro, porque capítulo 8, verso 1 de Nehemías también está esta expresión como un solo hombre. Quizá era un modismo de Esdras, que eh, es una nota de color simplemente. Pero dice la Biblia que colocaron el altar. El altar era un lugar muy importante porque allí se ofrecían los sacrificios. Y Esdras era un hombre. ¿Quién era Esdras? Esdras, según capítulo 7, Esdras era hijo de Seraías. Bueno, verso 5, hijo de Aarón, dice la Biblia, el primer sacerdote. O sea que este hombre era multifacético, Esdras. ¿Por qué? Porque era del linaje de Aarón, el primer sacerdote, podía oficiar como sacerdote, pero también sigue la Biblia y dice que era un escriba. Un escriba era aquel que transcribía los manuscritos, o sea, escribía la ley, hacía copias de la ley, tenía que ser muy riguroso
en no poner ni siquiera una tilde, ni siquiera un acento fuera de lugar, porque tenía que ser una copia fiel, exacta del original. Así fue como se fueron conservando los originales de la palabra de Dios inspirada. Entonces dice que este Esdras, capítulo 7, verso 6, subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Entonces Esdras obtiene el favor de Dios y se visualiza, se hace realidad moviendo el corazón del rey Artajerjes. Eso dice el versículo 1. Luego dice que llegó a Jerusalén en el mes quinto, el año séptimo, verso 9, que el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Hay algunos estudiosos que dicen que más o menos unos 50.000 hombres volvieron, y es asombroso porque no quisieron custodio. Ellos hicieron un viaje aproximadamente de 1500 kilómetros desde Babilonia de aquel entonces a Jerusalén, más o menos 1500 kilómetros, con muchas cosas de valor, con muchas familias. La familia es un valor muy importante, pero sin ninguna custodia. No quisieron custodia porque confiaban en que Dios los iba a cuidar. Dice, bueno, llegó a Jerusalén en el mes quinto, estando con él la buena mano de Dios. No es que Dios tenga una mano física como nosotros. La mano de Dios es una ilustración. Nosotros con las manos es todo el quehacer humano. Nos movemos con las manos. O sea, las manos nos alimentamos, con las manos hacemos gestos, con las manos nos comunicamos, con las manos trabajamos. Y bueno, Dios trabaja con sus manos, por así decir. Dios es espíritu, no es que tenga manos físicas, está comunicándonos conceptos del accionar de Dios en favor de Esdras y de su pueblo. Pero fíjate, capítulo 7, verso 10, porque Esdras había preparado su corazón. Y esto nos habla de que él había invertido tiempo en comunión con Dios, él había orado, él había estudiado la palabra. Sin lugar a dudas, el Señor Jesucristo dice, capítulo 6, verso 12 de Lucas, que pasó la noche orando y luego decidió a quienes iba a escoger como discípulos, llamó a los 12. Sin lugar a dudas, Jesucristo es el modelo por excelencia de oración. Pero aquí lo vemos a Esdras, que en este concepto de preparar su corazón es una figura de Cristo. Él, al preparar su corazón, quiere decir que había meditado mucho en Dios y en la palabra de Dios. Cristo era la palabra de Dios encarnado. Y aquí Esdras nos habla de que era un estudioso de la palabra, pero preparó su corazón en comunión con Dios. De esto habla en meditar la palabra de Dios. Jesucristo meditó la palabra de Dios. Él es una simbología de Cristo. Pero también dice que para inquirir es investigar diligentemente los secretos de la ley de Jehová y para cumplirla. ¿Sabe? Cuando uno lee Lucas 24, dice que Jesucristo fue varón poderoso en dos cosas, en obras y en palabras. Y Esdras es una figura, un símbolo de Cristo, porque estudió la ley de Dios y la cumplía la ley de Dios. Y Jesucristo era la palabra de Dios, predicaba la palabra de Dios y aplicaba, cumplía, obedecía, practicaba la palabra de Dios. Pero también dice, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. El Señor Jesucristo vivió hablando la palabra de Dios. No solo Él era la palabra de Dios, sino que enseñaba la palabra de Dios. El versículo 11 de capítulo 7 dice que era un escriba versado, es decir, leyó muchas fracciones, muchas porciones de la Biblia y las entendía, las comprendía. Pero también un escriba erudito. Erudito era que había leído muchas porciones de la Biblia, pero también las sabía explicar. Versado y erudito tiene que ver no solo con conocimiento, sino también saber enseñarla, saber exponerla. Y Jesucristo, sin lugar a dudas,
fue el maestro por excelencia. Así que Esdras no solo es aquel que le vemos confesando los pecados de todo el pueblo, capítulo 9 de Esdras, hace una confesión nacional de que se habían alejado de Dios, se habían alejado de la palabra de Dios. Cuando Esdras vuelve, encuentra que el pueblo judío había formado matrimonios con eh, parejas gentiles, se habían emparentado, se habían casado, y Esdras dice la Biblia que se arranca la barba, se raja su vestido. Un dolor profundo le causó ver a su pueblo que se había apartado de el Dios vivo y verdadero y de la palabra de Dios. Le vemos en el verso 15 que hace una oración nacional, y en el verso 15 capítulo 9 dice: oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. Vos fijate, cualquier persona podía decir: oh, Dios nos castigó, es injusto. Pero dice: no, Dios, tú eres justo porque nosotros hicimos mal, desobedecimos tu palabra. Capítulo 9 verso 3 dice: cuando oí esto, ¿qué oyó? Lo del verso 2, que el linaje santo se ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. La palabra pecado no es una palabra muy actual, pero la palabra pecado es transgresión de la ley. Ellos habían dicho no a lo que Dios decía sí. Y nuestras iniquidades, verso 6, se han multiplicado sobre nuestra cabeza. Es interesante cómo, haciendo una analogía, nos muestra cómo Esdras relata que en el altar se ofrecían sacrificios, que allí él como sacerdote confiesa los pecados del templo, como maestro enseña la palabra, ayuda a reconstruir el templo, porque lo primero que hace es confesar. Confesar es el lugar que tiene el hombre, la mujer, para acercarse a Dios. La primera oración que Dios escucha es la oración de confesión, de arrepentimiento, podemos decir, a la luz de la palabra de Dios. Entonces, todos estos ingredientes hacen que Esdras sea el gran restaurador. Restaura a Israel como nación a la adoración al Dios vivo y verdadero, al único Dios. Dios solo merece la adoración. Dice: a Dios adoramos, no vamos a dar a otro la adoración. Y Esdras es un instrumento para que Israel vuelva de la cautividad y adore a quien debemos adorar. Adoramos al único Dios vivo y verdadero. Jesucristo fue el adorador por excelencia, adoró a su Padre, y dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. La verdad de la palabra de Dios, y el adorador es aquel que reconoce a Dios como soberano. Este Esdras, leímos así en capítulo 7, que era descendiente del linaje de Aarón, podía oficiar como sacerdote. Los sacerdotes en la antigüedad podían, su responsabilidad era enseñar al pueblo la ley. Esdras enseñaba la ley, Cristo enseñó la ley, tenían que enseñar al pueblo en cosas específicas usando el Urim y Tumim. Entonces tenían que servir a Dios en el santuario, y todo esto lo hizo Jesucristo, pero también lo hizo Esdras. El Urim y Tumim quiere decir luz y verdad. La verdad de la palabra de Dios fue lo que citó Esdras, la luz de la palabra de Dios. Esdras fue un hombre muy completo, y Dios lo utilizó de una manera tremenda. Fue sin lugar a dudas el hombre que Dios usó en ese momento específico, y Dios quiere usar hoy hombres y mujeres como Esdras, que se prepararon en su corazón, en la comunión, en la quietud de la presencia de Dios. Ahora, no sé cuántos años tenés, 15, 14, 13, 16, 17. Mirá, Josías fue uno de los que actores, por así decir, uno de los reyes más jóvenes, con 8 años, hizo que todo Israel vuelva a adorar al Dios vivo y verdadero. Vos podés ser un agente de cambio, podés ser aquel que
lleve la luz de la palabra de Dios a tu familia. Puede hacer una diferencia en el lugar que te moves, con los contactos que tenés. ¿Por qué? Porque Dios utiliza corazones preparados ante su presencia. Este hombre fue un estudioso de la palabra de Dios, fue un hombre conocedor de la Biblia, fue un hombre muy preparado, un erudito, un versado, un estudioso. Mirá, podemos tener muchísimos estudios, y está bien, mientras más preparación, más posibilidades de que Dios te abra un campo mayor de acción para ser usado. Pero la preparación tiene que ir preparado de un corazón que esté ante su presencia, que le tema. Entonces podemos concluir diciendo que Esdras fue el gran restaurador. Restaurar quiere decir colocar en su lugar. Gálatas 6 dice: vosotros que sois espirituales, restaurad cuando encontrás un hermano en alguna falta. Restaurar es colocar un hueso en su lugar. Y la restauración tiene que tener como base el altar donde se ofrece un sacrificio. Nuestro sacrificio para la comunión con Dios es Cristo. El sacerdote es Cristo. El maestro de la palabra y en la palabra es Cristo. La adoración en el templo es por medio de Cristo. Mira, Cristo camina en el libro de Esdras. Cristo es aquel que restaura nuestras vidas para que adoremos a aquel que merece toda la adoración. Que Dios te bendiga mucho y nos gozamos por ver cómo Dios mueve reyes, cómo cuida a gente que se transportó más de 1500 kilómetros, como 50.000 personas. Dios hizo que cada corazón siga latiendo, que las fieras no las ataquen, que los ladrones no los toquen. Y su propósito se cumplió. El soberano Dios obra para bien de aquellos que quieren ser usados por Él. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por esta oportunidad.